Bien, nos queda un ratito más, así que vamos a ir a los bifes porque tenemos una mesa muy rica donde vamos a las jubilaciones, deuda y el contexto en el que está Argentina. Siendo que queda poco tiempo para lo que dijo el gobierno que tiene que negociar. Estamos con Santiago Fragina, les decía secretario general del ANSES, pero economista con quien siempre hablamos estos temas, con Alejandro Frenkel, analista internacional, y con Noemí Brenta, investigadora y autora de La historia de la deuda argentina. También nos acompaña José, quien me va a ayudar a pivotear un poco, pero quiero empezar con Santiago, más allá del tema jubilaciones. El gobierno dijo, esto es lo que podemos anunciar, teniendo en cuenta que le estamos dando señales al mundo. ¿Qué señal está dando para vos hoy la Argentina y cuánto más se puede pivotear en el medio de la crisis? Independientemente de las señales, yo digo, para mí lo que se está haciendo en términos de sistema previsional es muy bueno, ¿sí? Obviamente uno le gustaría muchísimo más y siempre tengamos en cuenta que esto lo estamos haciendo en un contexto de emergencia, que es una ley votada por el Congreso hace poco, pero digo, así todo, yo digo datos que a veces no se dicen mucho mediáticamente. El 86% de todas las prestaciones que da el sistema, que da ANSES, sí, que eso incluye jubilaciones, pensiones, pero también asignación universal por hijo, etcétera, va a aumentar más del 11,5% que era el índice de movilidad que da Macri. Digo, el 86% de todas las prestaciones, sobre todo asignación universal por hijo, jubilación mínima y entre ellos asignaciones familiares. En eso para nosotros, digo, desmitificar que esto es un ajuste, sino que es una redistribución progresiva del ingreso y además expansiva en el siguiente sentido. Se está aumentando los ingresos, esto también en términos económicos, se está aumentando los ingresos los que menos ganan, que es lo que en economía tiene propensión más que nada a consumir cercano a uno. Nosotros si queremos volver a crecer necesitamos aumentar el consumo porque es casi el 75% de la demanda agregada y para eso hay que aumentar los ingresos de los que menos ganan. Y ahí tenés la jubilación mínima, la asignación universal por hijo, sobre todo que van a aumentar, repito, un 13%, que es por arriba de lo que era el 11,5%. Y además algo básico, necesitamos primero en esta situación de emergencia ir a beneficiar a los que lo están pasando peor. Y a eso agreguémosle otras medidas indirectas. Sí, eso lo hablamos antes, ¿no? Pero tarjeta alimentaria, porque ellos también, esa tarjeta alimentaria son 4.000 pesos por mes, o 6.000, dependiendo de la situación, que va sobre todo a las mujeres que tienen hijos con asignación universal por hijo. Más la medida de hoy. Digo, una batería de medidas que de nuestra perspectiva son muy favorables en redistribución, en mejorar los ingresos y en hacer crecer la economía, que es lo fundamental. Noemí, para articular las dos cuestiones, jubilaciones y deuda, hubo mucha discusión acerca de si esto implicaba un ahorro fiscal o no, más allá de esa discusión puntual. ¿Es necesario equilibrar las cuentas presupuestarias, equilibrar el déficit, mejorar la situación fiscal para ir a renegociar la deuda? Es necesario tener un horizonte de sustentabilidad, como dice tanto Guzmán, pero no se puede hacer previamente el ahorro, el aumento del superávit fiscal o la disminución del déficit a costa de una reducción del gasto o de un aumento en los impuestos cualquiera, sino que justamente está relacionado, como decía Santiago. Hay que, para poder pagar la deuda, atender la deuda, hay que hacer crecer la economía crece en el corto plazo por el aumento de la demanda. La demanda, el principal componente de la demanda es el consumo. Entonces, antes de hacer un recorte del gasto, que necesariamente va a reducir también la recaudación tributaria, que depende, en definitiva, el recorte del gasto, pero la recaudación tributaria depende del nivel de actividad. Claro. Si la actividad baja, ganancias baja, IVA baja, los grandes, también baja la recaudación de la seguridad social, porque se reduce el empleo. Entonces está totalmente relacionado. No es necesario hacer como dicen los ortodoxos, que en realidad lo dicen porque siempre se benefician de los planes de ajuste ortodoxo porque les aseguran condiciones de una rentabilidad instantánea y de corto plazo. Y después lo que pase no importa, se van a otro lado, exprimir a otro país, a otro lugar. Alejandro, hay otros países también que tienen al FMI, que tienen deuda, tal vez no tanto como la Argentina, y optan por distintas medidas, por distintas opciones. Hoy la Argentina, ¿en qué lote de países se encuentra en cómo negocia esa forma, lo que decían, lo que estábamos charlando recién? Bueno, a ver, Argentina no sé cuántos... Seguramente está en el grupo selecto de países en el cual está totalmente condicionado por la cuestión de la deuda. Es decir, y las últimas giras
internacionales, ya sea el presidente o Felipe acaba de volver de Brasil, el tema de la deuda es un monotema, ¿no? Sí. Respecto de cuál es la agenda internacional de Argentina. Y es claro que, o por lo menos lo que parece decir la Argentina a los países, lo dijo a los países europeos y también las conversaciones con Brasil, es que si no se resuelve el tema de la deuda y Argentina no puede recuperar la economía, no hay posibilidad de avanzar en otras cosas. Y, Santiago, ¿hubo un ahorro fiscal después de estas medidas o no? No, eso está muy bueno discutirlo, porque si uno toma lo que va a ser el aumento de marzo, más lo que se dio de bono, tanto en enero como en diciembre, eso no te da una neutralidad. ¿Va a haber fiscal. un ahorro fiscal en el mediano plazo? No es la idea, justamente. Nosotros estamos haciendo esto no por ahorro fiscal, ni por ajuste. Eso hay que entenderlo muy bien. Lo estamos haciendo como medida redistributiva. Nosotros estamos convencidos que hay que mejorar la redistribución del ingreso. La Argentina, entre la jubilación máxima y la jubilación mínima del sistema ordinario, ahí ni siquiera sacando los regímenes especiales, ¿sí? Que también se mandó una ley para discutir, tiene una diferencia de 7 veces, ¿sí? Entre la máxima y la mínima. Eso, digo, no pasa, y el macrismo lo aumentó, sobre todo con la reparación histórica, que terminó beneficiando en mayor medida a las jubilaciones más altas, ¿sí? Y no a la mínima. Eso hay que empezar a mejorar esa distribución, porque además implica, si mejoramos la distribución al interior de los jubilados, mejoramos la distribución del ingreso, que es uno de los objetivos del gobierno nacional. Noemí, Alejandro, les hago las mismas preguntas, así con una respuesta breve. ¿Es relevante quién dirija el FMI? Si Cristalina es distinta de Christine Lagarde. ¿Es relevante eso o en realidad ahora ya medio que no importa? Yo encuentro que es relevante, principalmente no tanto por la impronta personal en sí que traiga la persona, aunque eso influye también, sino por los temas que dominan en esa gestión. Claro. Por ejemplo, ahora con Cristalina dominan las cuestiones del cambio climático. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales. Eso yo creo que es algo que lo han tenido en cuenta, venía del Banco Mundial, que lo han tenido en cuenta al elegirla. Así como Christine Lagarde venía del riñón financiero. Claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, lo que Cristina representa... Lagarde, dije Christine Lagarde. Bueno, es relevante y hoy Argentina, ¿cómo puede negociar ahí con ese FMI? Bueno, a ver, el FMI, Noemí es especialista en FMI, pero me parece que una característica que tiene el FMI en relación a otros organismos internacionales es, digamos, el peso que tienen los estados, ¿no? Es decir, más allá de las agendas tecnocráticas, digamos, de los sectores que están dirigiendo, los cuerpos técnicos, los estados son determinantes. Entonces, digo, las decisiones, a fin de cuentas, la toman los estados y, sobre todo, Estados Unidos, que es quien tiene mayor cuota. Con lo cual, más allá de, digamos, las autoridades, la negociación con los estados es un punto determinante y creo que el gobierno por ahora parece estar consciente de eso. Bien, muchas gracias a los tres por haber venido y gracias, José. Esta mesa claramente se tiene que repetir porque este tema es el que nos va a demandar todo el año, José. Sí, seguiremos hablando de esto. Seguiremos hablando de esto y también de todos los temas que tuvimos hoy en la agenda de Desafío 2020. Les agradecemos mucho habernos acompañado durante esta hora. Ustedes se quedan en la continuidad de C5N porque ya llega Recalculando con Julián Guarino. Chau.